22 de mayo de 1960, a las 2:15 de la tarde, el mar frente a la costa de Valdivia se partió. Un conjunto de olas gigantescas ingresó por el estuario del río homónimo, golpeando con fuerza a la capital fluvial del Calle. No obstante, ni el agua ni los sismos causaron tanta consternación entre los habitantes desprevenidos de Valdivia como los estremecedores sonidos que siguieron. Preludio de una entidad mítica que despertó en el sur. La inmensa serpiente Kaikai surgió con su cuerpo de proporciones kilométricas frente a Valdivia, avanzando y destruyendo todo a su paso. Viviendas, vías, estructuras y ciudadanos fueron aplastados por los duros anillos de la colosal serpiente. La bestia comenzó su destrucción a través del país mientras se dirigía hacia la capital. Ninguna rama de las Fuerzas Armadas, ni siquiera con el apoyo de los avanzados cazabombarderos del portaaviones USS Midway, que llegó a Valparaíso para asistir en la catástrofe, logró detenerla, cegada por su fijación de aniquilar a la humanidad, a la cual Kaikai abominaba desde el principio de los tiempos. A inicios de todo, hubo una guerra en el cielo. Genechen y los espíritus buenos derrotaron a los malos, que fueron convertidos en bolas de fuego y encerrados dentro de los volcanes. A estos malvados se les dio el nombre de pillanes. Después de esa batalla, Genechen creó al hombre y a la mujer, quienes poblaron el mundo. Pero los pillanes eran vengativos y celosos, así que empezaron a llevar a los humanos hacia la oscuridad. Los hombres desobedecieron a Genechen, se olvidaron de adorarlo y de trabajar, y se abocaron a los vicios de la mala vida. Entonces Genechen se enfureció, fue hasta el fondo del mar y por primera vez despertó a Kaikai, la más vieja de las serpientes, a la cual no le gustaban los humanos. Molesta por ser interrumpida en su sueño, Kaikai se asomó a la superficie y al ver lo que ocurría, comenzó a moverse y a enroscar su cuerpo hasta formar enormes olas que hundieron islas, tierras cercanas a la costa y a miles de humanos y animales. Kaikai estaba libre y deseosa de destruir, pero sus movimientos llamaron la atención de Tenten, que al contrario que su hermana, amaba a los humanos. La señora de la tierra, como también la llamaban, salió de las cavernas y se enfrentó a Kaikai. En un principio, trató de detener a su hermana, llamándola a meditar acerca de lo que estaba haciendo, pero Kaikai solo deseaba acabar con los hombres. Cuando las palabras no consiguieron su efecto, Tenten entendió que la guerra era inevitable. Se lanzó contra el mar y enrolló su cuerpo tan grande como las montañas alrededor de Kaikai, la que al intentar liberarse llevó a su compañera sobre el mar y la tierra, y rodaron la una contra la otra. Al hacerlo partieron el mundo en dos, liberaron a muchos pillanes, regaron el día y la noche. Algunas tierras se elevaron y otras se hundieron. Y esta pelea originó lo que hoy conocemos como temblores y terremotos. Tras días de pelea, Kaikai fingió haber sido derrotada y con la cabeza baja se arrastró de vuelta al mar. Tenten se despidió de su adversaria y volvió a su cueva, oportunidad que la serpiente de las aguas usó para levantar el nivel de los mares y provocar una inundación tan grande que sumió todo el mundo bajo las aguas. Pero Tenten escuchó el desesperado llanto de los humanos, que veían como el océano cubría todo. Llamó a los mapuche y los condujo al cerro Adencul. Los hombres corrieron a la cima porque el agua subía y ya estaba a punto de cubrir la montaña. La serpiente Tenten se metió bajo las cavernas del monte y empezó a levantarlo. Y cada vez que el agua subía, el cerro crecía, y así las aguas de Kaikai jamás lograron cubrirlo. Cuando el cerro Adencul llegó hasta las puertas del cielo,
y Chen decidió detener a la serpiente del mar. De esta manera, la monstruosa criatura fue enviada de vuelta a las profundidades a continuar su sueño y los mares recuperaron su nivel. Tenten se despidió de los hombres y mujeres y también se retiró a las cavernas a continuar con su sueño, que fue interrumpido en mayo de 1960. Días después de que Kaikai emprendiera su sendero destructivo hacia Santiago, en la costa de Puerto Saavedra, la Machi Nemuncura ofreció en sacrificio al niño José Painacur. La sangre del infante se vertió sobre la cordillera de Nahuelbuta para invocar a Tenten, ya que la sabia curandera conocía que la serpiente de la tierra, aliada de la humanidad, era la única capaz de hacer frente a Kaikai. Los titanes se encontraron en los fértiles valles centrales de Chile, desatando un conflicto aún más feroz que derribó montes, activó volcanes y generó un tsunami que se extendió desde la costa del Pacífico hasta territorios lejanos. Sucedió una vez, y mientras Kaikai y Tenten permanezcan, la Tierra seguirá repitiéndose y quebrándose, tal como ocurrió en 1985 y 2010. Vivimos en una Tierra dominada por titanes, por monstruos y dioses, por la culebra de los terremotos contra la culebra de los maremotos. Tenemos nuestros monstruos, tenemos criaturas sorprendentes en Chile. Podemos hablar de nuestros kaijus, herederos del mito, la leyenda, la criptozoología y la literatura. Dicen que la caridad empieza por casa. Así que en este capítulo de La Ruta Secreta soy tan protagónico como el tema. Hace años, junto a Félix Vega, autor de Juan Buscamares y coautor de Los Fantasmas de Pinochet, entre otras obras, nos embarcamos en la idea de compaginar a las criaturas fabulosas del Chile mágico, en rigor del sur del mundo mágico. Mas la idea no era realizar un bestiario, sino una novela ilustrada, una suerte de enciclopedia sobre los seres asombrosos del panteón chileno. Así que, tras el habitual primer paréntesis musical, nos juntamos en la nave de La Ruta Secreta con Félix Vega y con Diego González, editor del sello Minotauro del Grupo Planeta, para hablar de dioses y monstruos del fin del mundo. Y estamos de regreso en la nave estelar de La Ruta Secreta, esta suerte de huevo blanco que se parece al puente del Enterprise o algo así, con dos amigos y dos compañeros de trabajo. Félix Vega, artista gráfico, dibujante, pintor, autor de Félix Buscamares, de Dwam, de Thor y la Mujer Águila, coautor de Los Fantasmas de Pinochet, y ahora coautor y co-creador de Monstruos y Dioses del Fin del Mundo. Y también junto a Diego González, editor del Grupo Planeta y encargado en específico de dos sellos que sé que son muy del gusto de los seguidores de La Ruta Secreta. Minotauro, que se dedica a la ciencia ficción y a la fantasía, tal vez el sello más importante de la fantasía y la ciencia ficción en español. Y Planeta Cómic, que se encarga de eso, de la línea de cómic de Editorial Planeta. Así que nada, bienvenidos queridos a La Ruta Secreta. Hola Pancho, muchas gracias por la invitación. Yo como seguidor asiduo de La Ruta Secreta, para mí es un honor estar aquí. ¿Es primera vez que estás? Sí, pues, sí. Primera vez. Siempre habíamos quedado de hacer algo con Thor y bueno, nos ganó la agenda. Exacto. Bueno, hola a todos, hola Félix, hola Pancho, un gustazo estar acá por segunda vez en La Ruta Secreta, ¿cierto? Tú estuviste por tercera vez. Por segunda vez. Estuviste en Alienígenas Chilenos, sí, y en Bahamut, pero Bahamut lo hicimos por Zoom. Ah, mira. Un honor estar acá, de todo mi gusto y todo un placer estar con ustedes. Tú estuviste en la Casa Vieja, ¿no? ¿Cuándo estábamos acá?
Efectivamente, un poquito más cerca del cerro. Sí, y que era más, no era tan No estelar. era tan moderno como esto, que esto está increíble. Esto es como el futuro, es venir al futuro. Absolutamente. Es como la nave de Carl Sagan en Cosmos, ¿se acuerdan? Que viajaba por el tiempo. Claro. Pero bajemos del cosmos y vamos A la Tierra. a la Tierra mágica. Yo quiero preguntarte, Félix, ¿cómo abordaste la co-creación de Monstruos y Dioses del Fin del Mundo? A ver, de manera bastante poco ortodoxa, porque, a ver, para explicarlo hay que decir que el, entre comillas, libro se divide en tres partes. Una introducción muy narrativa, y todo ilustrado, que viene a equivaler al Génesis, el Génesis patagónico de los pueblos originarios del fin del mundo. Luego el bestiario en sí, el bestiario del fin del mundo, y luego el Apocalipsis, el fin del mundo, valga la redundancia. Y esa estructura hizo que trabajásemos de una manera, como decía, poco ortodoxa, que es que esta primera parte de esta suite y la última, el Génesis y el Apocalipsis, yo lo trabajé en base a un texto tuyo, y ese texto lo ilustré. Y luego en el libro van los textos finalmente sobre las ilustraciones, se integran totalmente. Pero luego el bestiario en sí lo trabajamos, tú me hiciste una lista de las criaturas que habíamos rastreado, digamos, en diferentes textos, en la oralidad y en la literatura, incluso incluso en el cómic. Y en base a esa lista yo empecé a desarrollar las imágenes, las ilustraciones. Fui trabajando las ilustraciones libremente y una vez que estuvieron te las devolví. Tú me entregaste esa lista, yo te devolví las ilustraciones y en base a esas ilustraciones desarrollaste los textos de cada uno de estos seres. Sí, hay que contar que una de las líneas, yo diría la gran línea editorial de este libro, y que se hizo para diferenciarlo de otros bestiarios muy buenos que hay, que desde hace tiempo que están saliendo, es que esto no es un bestiario solo de Chile, es un bestiario del fin del mundo, es patagónico. Y dos, quisimos ir más allá del mito y la leyenda, y acá hay criaturas y monstruos de la literatura chilena, de Carlos Droguet, de José Donoso, de Manuel Rojas, de Magdalena Petit, incluso, también del cómic chileno. De hecho, hay dos personajes del cómic chileno, dos monstruos del cómic chileno que están en este libro. Y lo otro es que no solo tomamos en cuenta libros criaturas y monstruos de la mitología chilena, sino monstruos de la mitología universal que viven en Chile. Uh-huh. Hay un personaje que que aparece en una novela de Edgar Allan Poe, uh-huh, que después repite en una novela de Julio Verne y que aparece incluso en los textos de Miguel Serrano. Y hay otro personaje bastante popular de la ficción en general que viene de los mitos de Lovecraft. Hay dos personajes que vienen de los mitos de Lovecraft, pero que tienen la gracia de que son chilenos. Diego, te quiero hacer una pregunta doble. Primero, ¿cómo fue tu tarea como gestor y editor de este proyecto? Que es bastante inusual que una editorial en Chile se embarque en un libro en formato de lujo, por así decirlo. Y también que nos cuentes, y que le cuentes a los auditores de La Ruta Secreta, ¿cuál es el programa y cómo ha sido el trabajo del sello Minotauro en su versión chilena? Uh-huh. Bueno, las dos preguntas están un poco imbricadas, tienen relación una con la otra, y yo creo que esto tiene mucho que ver con una puesta en escena, con trabajar un formato y con presentar ciertos elementos que siempre han estado en nuestra cultura y digamos, volver a presentarlos desde nuestros tiempos, desde nuestros creadores. En ese sentido,
cuando nosotros comenzamos a hablar de este libro, hace, no sé, quizás 3 años, podría haber sido 4 años, que en general es como un tiempo promedio de los proyectos que estamos trabajando tanto con Félix como contigo, Pancho. Son obras producto de un tiempo, de una reflexión. Y en el caso de los monstruos, que tú bien lo has dicho numerosas veces, es algo que no es un bestiario. Y es un punto donde hemos coincidido y hemos discutido, pero yo creo que en lo basal estamos de acuerdo. Y cuando me refiero a que esto tiene que ver con una puesta en escena, lo digo con referencia a que en general estos personajes, los personajes de este libro, los monstruos, estos seres imaginarios, habitan en un lugar en el mundo cotidiano en que vivimos que están casi completamente afuera. Algunas veces es posible verlos cuando uno está de vacaciones y no sé, tú vas a Chiloé y te hablan un poco del Trauco, estás en el campo y te hablan un poco del diablo, o así como que se te van apareciendo pero no tienen un lugar, digamos, importante o esencial. Y lo dijo ayer Álvaro en la presentación que hicimos de este libro en el GAM, en el sexto Festival de Autores de Álvaro Bizama, digámoslo. Álvaro Bizama. Sí. Que gracias por traerlo. Y yo creo que el formato era necesario para que estos personajes volvieran a ser presentados ahora de una manera más estelar, más acorde a nuestros tiempos, en que nosotros no solamente nos referimos a lo que conocemos, sino que también lo vemos. Y en este caso era muy buena la mezcla, y mi misión como editor en este caso fue clarificar y darle a ustedes los materiales para que estos personajes se vieran como necesitan ser vistos. ¿Ya? O sea, el hombre cóndor necesita ser visto desde otro punto de vista. Que es el más polémico de todos los personajes. Claro, o el diablo, o no sé, Ténica y Caibilú, todos estos personajes que son, digamos, el comienzo y el fin de las tierras del fin del mundo, porque esto va más allá de los países, sino que tiene que ver con el lugar, con la tierra, con el folclore, con cómo habitamos esta zona, y ponerlos en el lugar de la imaginación. ¿Ya? Y ahí estaba la gran diferencia, y yo por eso me la jugué por este formato, porque no podíamos volver a, digamos, a un formato que nos llevara al colegio, o que nos llevara al folletín, o al folleto, o a esta suerte de fanzine que te venden en las playas o del norte, del sur de este país. Entonces a mí me interesaba mucho hacer este match, ¿ya? Que tiene que ver con la imaginación, con el formato, con la presentación, y sacar a estos personajes de los lugares que habitualmente en el que habitualmente existen. ¿Ya? Eso por un lado, y también unificarlo con lo que tú acabas de decir también. O sea, Cthulhu, como se pronuncie, está al frente de las costas de Chiloé, y eso lo dice Lovecraft. Cuando Lovecraft describe dónde está este ser mitológico, te dice es este lugar, y es muy preciso. Entonces este personaje no es que, entre comillas, sea chileno, sino que habita esta parte del fin del mundo. Y espero que eso responda a la primera pregunta, porque está todo relacionado con la... Bueno, voy a interrumpirte. Es curioso que los dos monstruos marinos más famosos de la literatura sean chilenos, ¿no? Claro. Tulu y Moby Dick. Claro. Y eso que para nosotros es como, extraordinario. Quizás es normal si una persona le dice, bueno, este país queda al final del mundo, y aquí es donde estaban estas criaturas, o donde estaban, no sé, estas culturas y esta imaginación. Y desde ahí es de donde hemos apuntado también el desarrollo del sello Minotauro. Este sello que comienza Paco Porrúa, este migrante español en Argentina, que hace este tremendo sello, editando por primera vez Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, con un prólogo de Jorge Luis Borges. Un libro tremendo, pero también un match muy claro entre un autor, entre comillas, como más de nicho, no sé cómo decirlo, más de esa, como se le suele llamar comercialmente estos contenidos o estas obras, pero también con una clave borgiana que le da todo un contexto literario tremendamente profundo. Entonces estos libros entran en circulación, digamos, con una chapa muy particular, y que nosotros en Chile vimos esto, yo lo estoy viendo, y a lo que me interesa es llevar a autores locales, digamos, a esta misma corriente, digamos, que una corriente literaria, es una corriente con contenidos que tienen que ver con el terror, con la ciencia ficción, con la fantasía, es decir, con la imaginación más fuerte, pero con
con las características de lo local, que es algo que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, desde Dioses Chilenos, pasando por por gran parte de tu obra, aunque no esté en el sello, pero sí está relacionado con la imaginación, con el folclore y con las claves de la literatura de fantasía y de proyección. Y en ese sentido, ¿ves que el sello Minotauro, el Chile Minotauro, por llamarlo de alguna manera, Claro. hay proyección? O sea, ¿va a estar sacando Sí, de libros? todas maneras. O sea, por ejemplo, lo que hicimos con la ciencia ficción de Bahamut es un ejemplo, es un libro que además ahora, no sé si lo puedo decir, va a aparecer en España. En España próximamente, en el segundo semestre. Y también es el caso de obras que hemos trabajado, por ejemplo, con la Fran Solar, que tienen que ver con personajes del pasado chileno en el sur, en Valparaíso, o con lo que estamos haciendo con Jesús Diamantino al tomar personajes relacionados con la dictadura y llevarlos también a un formato de terror. A Digamos. través del folk horror, Claro, dictatorial. Claro, y que es lo que se está haciendo mucho en el continente, y también tiene que ver con la pregunta de cuáles son los monstruos, que no es en el caso de este libro que estamos presentando hoy, porque los monstruos son, digamos, más reconocibles físicamente. Félix, de alguna manera cuando uno recorre tu obra, Juan Buscamares, Duam, Thor y los fantasmas de Pinochet, tú siempre has trabajado con dioses chilenos. Exacto, sí. Sí. Eso, y fue de manera subconsciente, y tomé conciencia de ello cuando estaba estaba haciendo Thor y la Mujer Águila y los fantasmas de Pinochet. Y ahí me di cuenta de que Thor y la Mujer Águila cerraba una especie de tríptico después de Juan Buscamares y Duam, que Juan Buscamares transita la mitología inca, y Duam la mapuche, y ahí ya aparecen estos kaijus, mapuches o patagónicos en Duam, o estos seres como el chonchón, en un trabajo que fue hecho para Francia. Era un intento. Yo cuando lo comencé, yo vivía en Barcelona, y fue un intento de exportar nuestra fantasía, con en total desparpajo, un cierto temor de mi parte, digamos, de no transgredir demasiado la raíz del mito, de la cosmovisión original, pero era necesario llevarlo al terreno un poco pop. Y con estos elementos, y luego, bueno, Thor y la Mujer Águila también, la mitología de los nativos norteamericanos que se choca con la nórdica, y aparecen las mitologías, digamos, del resto de América, hasta el sur, hasta la gente de la tierra, y en los fantasmas de Pinochet, que hicimos juntos, ahí claramente ya se explicita de que esa parte oscura de la historia de nuestro país, y ese siglo XX que contamos un poco, lo contamos con licencias mágicas, con licencias fantásticas, y personajes que son de nuestro folclore, y que, bueno, uno de ellos reaparece en este libro, en Monstruos y Dioses. Sí, a eso iba. De alguna manera uno puede hacer una línea, hay como un crossover entre los fantasmas de... Bueno, los dos lo hicimos a media, entonces hay una suerte de línea moral. Pero el Diablo Chileno es un personaje que aparece en ambos libros. Y por eso en el lanzamiento, cuando hablábamos de esta construcción de universo, no recuerdo si fuiste tú o yo quien dijo que no sabía si este libro es una precuela o una secuela de Los fantasmas de Pinochet. Pero de alguna manera es una precuela, porque aquí presentamos al Diablo Chileno, lo mostramos, y luego en Los fantasmas de Pinochet lo vemos en acción. Lo vemos además comportarse como el Diablo Chileno, no como una entidad demoníaca que simboliza el infierno. Él es un pillo, es un villano, es un djinn, es un genio. Exacto, sí, tiene mucho que ver con los genios. Y
Claro, pero con esos genios como que te dan algo y te quitan otra cosa. Es que eso hacen los genios. claro, Pues. En el fondo sí. uno leyó a Aladino en los cuentos, en estos libros troquelados que cuando chico y era como súper light, o la versión Sí, de Disney. sí. Pero cuando lees el Aladino de verdad, de las mil y una noches, te das cuenta que el genio era bien un HDP, ¿no? Sí. O esta versión del Diablo que aparece, que hay una película original y un remake con Elizabeth Harley y ¿cómo el se Diablo, llama? ¿La Roca? No. Sí. ¿Cómo se llama? El de la momia. Claro, de la ballena y la momia. Sí. Brendan Fraser y Elizabeth Harley. Y que ahí no es Satanás, no es Belcebú, no es un diablo infernal, sino que tiene esa picaresca, esa cosa de que, bueno, pídeme algo y te lo doy, pero no es lo que pedí, no es lo que pediste. Sí, Bueno, ¿verdad? en esa película además, Elizabeth Harley, hay un momento en que se va a provocar un terremoto en Chile. Exactamente, qué buen dato y qué atingente a tu programa. Exacto. Sí. Hay un momento en que tiene que dejarlo porque tiene como le sale esa peguita, ese trabajo extra. Pero y quiero que sigamos un poco en el Diablo chileno, porque el Diablo chileno, tanto en Los Fantasmas como en este libro, como en Monstruos y Dioses, aparece como un patrón, como un señor de fondo. Claro. Y si uno ve otras versiones del Diablo digamos, anglosajona, de la cultura pop, en Sandman es David Bowie. Ujú. Claro. Y es David Bowie. Sí, O sea, se mueve, tiene la cara de David Bowie y habla como David Bowie. Acá parece un guaso quinchero, pero no lo es tampoco. Es raro. Es raro, porque Porque es un también es patrón, como- pero es un patrón, ¿saben pero qué? un También patrón. es como un compadre medio ladino. Sí, Sí. yo me basé un poco en un diablo que no aparece oficialmente como el diablo, en una película de Raúl Ruiz que lo hace el actor del Chacal de Nahuel Toro. Sí, Villagra. Lo hace Villagra, y que era chileno pero hablaba como argentino, Sí. cosas muy de Raúl Ruiz, el humor de él, pero tenía todo, al final te das cuenta, el diablo chileno. ¿Ah? No recuerdo ahora cuál de todas las películas de Ruiz era. Y ese fue un poco, Villagra fue un poco también un referente a la hora de dibujarlo. ¿Ah? Porque me perdonan que no recuerdo el título de la película, pero bueno, la buscan por ahí y vale la pena porque es prácticamente cine fantástico o cine mágico. Esa película es una película yo creo que sobre el diablo. Yo creo que Raúl Ruiz es como José Donoso. En el fondo son autores, son narradores fantásticos Exacto. y que no nos damos cuenta. En la presentación, Álvaro lo dijo, ¿no? Manuel Rojas es tildado de realista. El gran narrador social, digamos. Social. Claro. Que en el Do- fondo que estos grandes Donoso, Claro, Donoso y Droguet. Y Droguet, tiene un cuento el fantástico. narrador político. ¿Ah? Donoso, digamos, el estandarte chileno del boom Sí. latinoamericano, Claro. eran escritores fantásticos. Y por otro lado, en Dioses y Monstruos nosotros comenzamos con Alcino, que es un personaje de la literatura de inicios del siglo XX chileno, que es de Pedro Prado. Y que cuando tú lees Alcino, la novela, desde la perspectiva de haber visto o haber leído los cómics de los X-Men, tú dices, bueno, Alcino es como Warren Worthington, ¿no? Como el arcángel de los X-Men. Es como el primer mutante chileno. Algo así. Exacto, sí, hay una serie de mutantes o aberrantes en nuestro panteón de seres mágicos. Que en el primer manuscrito yo usaba mutantes y metahumanos y lo cambiamos por aberrantes para no... Para no tener problemas con Marvel. Claro, y también por una decisión que tiene que ver con que los gringos o esta industria pone a todos esos personajes, digamos, más alejados de una fantasía que sucede en la ficción y en la metaficción. Y a mí me parece que estos personajes, que creo que también lo dijo Álvaro ayer en la presentación, de Monstruos y Dioses del Fin del Mundo, son más cotidianos acá. Como que pareciera que estos personajes como que están ahí al lado, o están como a la pasada, o se te pueden aparecer. Entonces como que yo veía a estos seres como, digamos, en un ambiente mucho más ordinario. Así como que incluso por eso a mí me llamaban tanto la atención. A ver, este libro le reviste una suerte de glamour por el formato, por la presentación, un libro de tapadura, un libro para mesa de centro, para mesa de café, como se dice, en un formato de lujo, pero no en un precio de lujo.
¿ah? Y eso le da un toque inmersivo y también nos permitió dar una cosa que, si bien existen excelentes bestiarios de estos mismos seres, nos permitió, además de añadir seres que no estaban contemplados en los bestiarios tradicionales, ¿ah? Por parte de la literatura, del cómics, el radioteatro, etc., nos permitió plasmar visualmente un universo coherente y vistoso. ¿Ah? Yo personalmente lo pasé, es el libro en que lo he pasado mejor haciéndolo. ¿Ah? Puede ser porque los cómics requieren de tanta cantidad de trabajo, de horas, son bastante demandantes físicamente. Para un dibujante, en mi caso, que acá fue realmente un disfrute constante de ir haciendo lámina tras lámina y siempre con la idea de revestirlo, de darle una patina nueva, una patina, no sé si la palabra será contemporáneo, sino que distinta, tal vez impregnada de todo el cine, todo el cómics por el que hemos transitado, ¿ah? Todas nuestras referencias que tenemos incorporadas y que están como vertidas visualmente en este trabajo. Sí, yo quiero detenerme un poco en el estilo de algunos dibujos que tiene que ver, de algunas ilustraciones, perdón, que tiene que ver también con la línea editorial que tiene este libro. Voy a leer un extracto del Cuchibilu. Para que nos estén escuchando se imaginen cómo es la moral. La ficha del Cuchibilu dice lo siguiente: cetáceo de pequeño tamaño perteneciente a la familia de los arqueocetos, orden de ballenas prehistóricas que se supone extintas. No solo se trata del más pequeño de su clase, sino de uno de los pocos que sobrevivieron al gran cambio climático del Oligoceno hace 36 millones de años y que acabó con toda la especie. De formas alargadas que recuerdan más a una foca que a un delfín, son el antecedente de cetáceos modernos como los actuales rorcuales, orcas y cachalotes. El también apodado Archaeocetus cuchibilu logró sobrevivir y adaptarse gracias a la protección de las aguas calmas y casi estancadas de los canales del sur de la isla de Chiloé, donde convivió con otras especies, algunas contemporáneas suyas, como los caballos marinos y los megalodones. Porque una de las cosas que quisimos hacer con la parte bestiaria era derechamente hacer un bestiario zoológico, tratar de encontrarle una explicación biológica a estas criaturas. Y en ese sentido no deja de ser interesante una casualidad que tiene el libro, porque los monstruos están ordenados en forma alfabética, y la mayoría de las ilustraciones de Félix, de tus ilustraciones, son grandes cuadros, pinturas. Sin embargo, hay 3 que están seguidas: el Cuchibilu, el Cuero y el Culebrón, que parecen ilustraciones de libros de zoología. Sí. Exacto. Y que por esas locuras del orden alfabético, claro, quedaron juntas casi en el medio del libro. Sí, sí. Claro, ahí la idea intencionalmente es, a ver, como son el Culebrón o el Cuero, por ejemplo, son seres los más conocidos, ¿ah? Junto con Trauco y otros más. Los más conocidos, los más cercanos. Quizás hay mucha gente hasta hace muy poco y probablemente hoy que tienen miedo de meterse a un tranque, un río, por el Cuero. Exacto. Esa cercanía hacía que me hizo enfocarlos no de manera de registrar como en un libro de ilustración de dinosaurios o una recreación de la vida natural y realista de estos seres, sino que hacer un registro científico, ¿no? O sea, remontarnos a estas enciclopedias, incluso decimonónicas,
donde se representaba a estos seres que se descubrían en los confines del mundo y que por primera vez llegaban, los traían los exploradores europeos, los llevaban y los registrados con dibujos, ¿no? Claro. Está un poco esa intención. Es divertido, es curioso que hay mucha criptozoología en este libro, y esa criptozoología está, tú trataste los textos de una manera paleontológica. Uh-huh. Y eso es, hoy en día, que hay una explosión de la paleontología, sobre todo en Argentina, pero también acá en Chile, y se están descubriendo una cantidad de nuevos dinosaurios y otros seres. Es muy... es loco ver que los paleontólogos les están a casi todo lo que descubren, los nuevos dinosaurios, les ponen nombres relacionados con mitos, generalmente mapuches o patagones. Por ejemplo, hay un caicai. Sí, que es un mosasaurio, claro. que es una especie de reptil marino gigante de casi 15 metros, que se llama Kaikaifilu. Claro. Y de hecho en la serie de Apple, no es Planeta Prehistórico, esta que es con Richard Attenborough y música de Hans Zimmer. Sí. La representación del Kaikaifilu lo hacen con... Parece Yagán Ona, parece... Claro, como que tuviera una pintura Selknam. Una pintura Selknam, claro, exactamente. Encima de la piel. Entonces, hay un juego también por parte como un guiño con la ciencia y la ciencia con la tradición mitológica, y eso lo encuentro alucinante. Claro, yo creo que... Disculpa, que escuchando a Félix se me vino a la mente algo. Yo creo que eso es una característica de las tierras del fin del mundo, que un poco todo el avance, los descubrimientos y las explicaciones y la paleontología y la antropología, etcétera, y como que está llegando un poquito tarde o está llegando un poquito más ahora. Y esto lo vemos en que, por ejemplo, todavía no tenemos una buena historia sobre, no sé, el descubrimiento de la ciudad de Santiago. Todavía no tenemos un relato, digamos, que nos dé los detalles de qué es lo que había acá antes de que llegaran los españoles. Logia, o claro, tenemos una respuesta desde la ficción. Bueno, se viene el Logia también de años. Y también es algo que en el libro se rescata mucho y tiene que ver mucho con querer ver aquello que aún no se nos ha mostrado. Y es algo que ustedes lograron muy bien, especialmente en estos ejemplos. O sea, yo creo que muchos, me incluyo, le tuvimos miedo al cuero nadando en algún río o en algún lago, pero nunca lo habíamos visto. Sí. Yo creo que este es uno de los primeros libros, si no el primero, donde es posible ver al cuero. Una ilustración científica del cuero. Exactamente. ¿Cómo fue eso que quiero preguntarte? Porque el cuero es el más popular de todos digamos, de los monstruos chilenos. Todo el mundo, claro. La historia del cuero está presente en todo el mundo tiene a alguien que sabe que vio el cuero, o que el cuero se llevó a un niño, y es como, estamos en el 2024 y el cuero es real. Sí, pareciera. Que hay que decirlo, que no es solo chileno, también está en Argentina, también está en varias partes. Y no confundir con el pelo. No, que es el pelo vivo, que también está acá. Y que también, sí. ¿Cómo fue tratar de darle un dibujo científico al cuero? Porque habría sido haber hecho un agua estancada con un cuero moviéndose, pero acá es como un corte esquemático del cuero. Exacto. Mira, primero, bueno... revisé toda la documentación posible sobre el cuero, relatos, descripciones, y en base a ella desarrollé un intento de representar enciclopédicamente, científicamente, estas descripciones, que tienen que ver con que en el lomo tiene pelo, porque generalmente puede ser un cuero de vacuno, de animal, claro. De animal muerto que cobra vida, pero que... Claro, existe el cuero de elefante, entonces. Claro. No existe el cuero de rinoceronte. En África tendrían que haber. Y de los bordes salen estas garras con las que atrapan a sus presas, y que luego tiene una boca en el centro, pero es una boca tentacular, claro, que también... chupa el cuero, claro, el cuero chupa. Porque es un vampiro. Sí, claro, sí, por algo por algo es un huecufe, ¿no? Claro. Sí. Trelke huecufe, creo que es el nombre real. Y
y tiene esta boca tentacular que recuerda también a las bocas de las lampreas, ¿ah? Y por lo tanto también recuerda a estos gusanos de Dune, ¿ah? Sí. que están sacadas de aquí, sobre todo la última versión de Villeneuve. ¿Ah? Que claro, que no tiene esa cosa que como la del Lynch que se abrían en tres, sino acá es como una lamprea sí. gigante. Y estos ojos que salen, que son como de caracol, que emergen hacia adelante. Entonces, todas esas descripciones, al igual, por ejemplo, también en el caso del culebrón, que en muchos relatos del culebrón se habla de que tiene unas pequeñas extremidades. ¿Ah? Y en la naturaleza existen seres, existen una suerte como de mezcla de lagartija con salamandra y serpientes que son como unas serpientes con unos pequeños bracitos y patitas, ¿ah? Y que son, en el fondo, son demostraciones empíricas de la teoría de la evolución. Claro. ¿Ah? Y que también me basé en eso. Entonces recojo, a mí compartimos nosotros esta fascinación por la paleontología y en especial por los dinosaurios. Entonces, cuando niño yo quería ser ilustrador científico, y cuando puedo darme el lujo de hacer una ilustración científica, sobre todo de algo que, entre comillas, no existe, es fantástico, porque le das, lo revistes de un realismo falsamente empírico, y en ese sentido es un poco, te diría que es un acto borgiano, ¿ah? Pensando en el libro de Seres Imposibles de Borges. Sí, que también lo usamos en este libro como inspiración. Exacto. Y claro, yo creo que todas esas dificultades, Félix, en estos seres que desbordan, digamos, monstruosidad externa o que el mito los lleva de esta forma animalesca, etcétera, no las tuviste con otro tipo de monstruo, y esto es una pregunta más para Pancho que para ti, en verdad, en el caso de personajes como la Quintrala, ¿cierto? Sí. Que también la tenemos dentro de este catálogo, enciclopedia, todo lo que es este libro, y que tú trabajaste bastante, Pancho. Sí, la Quintrala está mostrada como, no como la Quintrala que todo el mundo conoce, sino es una mujer vampiro. Esto es una obsesión personal. Yo tengo una novela inédita, que no la tengo terminada, tengo a bosquejar, que es básicamente un homenaje a Drácula de Bram Stoker, que se llama Catrala, que básicamente cuenta la misma historia de Bram Stoker, de Drácula, pero con la Quintrala. O sea, alguien viene desde Argentina a los Andes, le dicen que no vaya al castillo que está hacia la cordillera porque hay una mujer mala, bla, bla, y es un homenaje. Es como no sé si alguna vez la voy a terminar. Porque una de las cosas que a mí me interesa de esta figura es de partida el nombre, Catrala. Drácula, tienen esa cosa. Es casi un anagrama. Exacta, un anagrama. Y por otro lado, siento que hay muy pocos autores chilenos y muy pocos estudiosos que no como que no se dan cuenta lo parecida que la figura de la Quintrala a la figura de Elizabeth Bathory. Sí, la condesa sangrienta. La condesa sangrienta. Y tenemos tan lleno de grupos góticos donde toman a Bathory y la lavan, y la figura es exactamente la misma, es el mismo modelo. De hecho, una de las cosas más interesantes de la Quintrala es que hasta que en 1877 Benjamín Vicuña Maquena escribe el libro que se llama Los Lispberg y la Quintrala, la mayoría de la gente pensaba que la Quintrala no existía. Era un mito urbano. Y discúlpanos, ¿de qué año es la Quintrala original? Del siglo XVI, del 1600, del siglo XVII. Y a finales, 200 años después, Benjamín Vicuña Maquena toma este rumor, porque era como un cuco. La Quintrala o la Catrala para el Santiago del siglo XIX era el cuco. Claro. Cómete la sopa, niño, o la Catrala te va a venir a llevar. Claro. Porque la Quintrala era una mujer que se llevaba a los niños y los secaba. O sea, era un vampiro. Sí. Los secaba, claro. Entonces estaba ese terror. Es recién en 1877 que Benjamín Vicuña Maquena toma y dice, a ver, espera, acá hay una figura histórica. Claro. Que el rumor popular la convirtió en un monstruo. Es súper. Como que lo que hace Benjamín Vicuña Maquena es lo reverso a lo que hace Bram Stoker con Black Depeche. Sí, y curiosamente, hace poco estuve leyendo el registro que hace Benjamín Vicuña Maquena de toda la historia del tren de Valparaíso a Chile. Sí. Y él utiliza Lesperger, el apellido original de la Quintrala, lo utiliza
para referirse como de manera denostativa o despectiva a la clase alta. ¿Ah? Es muy divertido, para burlarse de pronto de la clase alta. Él habla de los Liespergen en general, pero no específicamente de esa familia, sino que como de forma peyorativa y un guiño también a este personaje. Sí. ¿Ah? De hecho, en el universo de 1899, en el Metabulla, se supone que Drácula viene a Chile, pero no se cuenta cómo derrotan a Drácula, porque en 1959 ya está derrotado. Y con Nelson Daniel teníamos la idea de hacer un spin-off en la cual la vampira Quintrala era la que se levantaba a defender, junto con los vampiros sudamericanos, a evitar que Drácula conquistara América. Alguna vez, bueno, Nelson está demasiado superestrella en Marvel y en otras partes. Cuando tenga tiempo, a lo mejor vamos a hacer ese spin-off. Pero eso hoy, que la Catrala que diseñamos en este libro era una mujer que representara no a la Quintrala histórica, sino a la Quintrala del rumor previo a Benjamín Vicuña Maquena. Y que de hecho se hace cargo también Magdalena Petit en las primeras ediciones del libro La Quintrala, que en el que se basa la serie que hizo TVN. Y mira, un detalle pequeño. Yo cuando era chico vivía en la calle Maquiver con Monjitas y Santo Domingo, y allí había un palacete abandonado. Y yo cuando era niño, 1992, me decían que una de esas casas, esa casa abandonada, era de la Quintrala. Te voy a decir algo más, te voy a adelantar. Para que veas tú, mira, 400 años después. Voy a adelantarle a mi editor el libro que estamos escribiendo el próximo año, que tiene que ver con los tesoros de Chile. Se viene el libro de los tesoros. Y ahí esa casa se cuenta la historia del entierro que hay ahí. Y por qué no se ha podido ser sacado. Pero mira, eso, no estábamos tan lejos. Pero eso es para el próximo año. Quiero llevar a Félix nuevamente a su obra anterior, Thor y la Mujer Águila. En Thor y la Mujer Águila aparece esta serpiente primordial de los mitos nórdicos, Jürgen Meister, que tiene ese nombre impronunciable. La manera como le da forma a esa serpiente primordial es súper hermana, como acá pones a Tenten y a Kaikai. Como que vienen son como es como la Tenten, es como la Kaikai de la Hiperbórea, ¿no? Claro. Tú lo comentaste en el capítulo sobre los dragones, que me encantó ese capítulo, uno de mis favoritos de La Ruta Secreta, y comentaste que pareciera que estas serpientes como Tenten Kaikai y la serpiente esta que recorre, da la vuelta a Midgard, al mundo, y puede, digamos, morderse la cola dando la vuelta al mundo, pareciera, claro, como que fueran de unas especies similares. Hay una zoología de serpientes marinas, gigantes y dragones, en la cual tú puedes como encasillar en ciertas parcelas por especies. Y bueno, en ese caso sí, hay una escena incluso en Thor y la Mujer Águila en que provoca un maremoto. Esta serpiente llega hasta las costas y bueno, no quiero hacer un spoiler, pero llega hasta las costas amenazando tanto a los nativos norteamericanos, porque son las costas de Terranova, pero en el fondo su ira la descarga contra un sacerdote católico. Eso, la manera, digamos, de representarla, yo intenté en Thor y la Mujer Águila hacer un ejercicio, un poco como bueno, que venía ya de Neil Gaiman, que había hecho esto de los mitos nórdicos, que lo hizo pensando para esta gente que cree que Thor es un superhéroe. Es un superhéroe de Marvel. Claro. Es la mejor intro para un libro de mitología. Sí. Entonces, claro, yo lo que intenté hacer fue basarme lo más fielmente posible en el mito original y en sus representaciones más antiguas. Pues, por ejemplo, el martillo es el martillo original, en los primeros que usaban en el cuello los vikingos, que usaban unos la cruz, otros el martillo, y habían algunos que usaban ambos, depende, para su conveniencia.
Y la representación de Thor, por ejemplo, que siempre se le representaba con un casco con alas. Sí. ¿Ah? Sí. Así como a los vikingos los representaban con cascos con cuernos y nunca usaron cuernos en los cascos. Pero Thor con un casco con alas. Entonces yo dije, pero ¿por qué un casco si es un dios? Que las alas le salgan de la cabeza. ¿Ah? En vez de orejas que tenga alas. Lo que también lo emparenta con el chonchón. ¿Ah? Cuyas orejas se transforman en las alas. Entonces ahí Verdad. hay ciertos guiños entre esta mitología nórdica y nuestra Claro, propia mitología. entre Dwam, Thor y dioses y monstruos se unen. Es Sí, la construcción. Yo quiero quedarme un poquito más en Thor, porque Thor habla de una... sin hablar, habla, de alguna manera se cuelga un poco de lo que se llama la hipótesis de Frislandia. No sé si la han escuchado. Ahí me Que pillaste. básicamente iguala la figura de Quetzalcóatl Ah, claro. con el Claro. Drácar vikingo. Ujú. Porque Sí. Quetzalcóatl, el dios de los aztecas, es un hombre rubio y barbudo que está dentro de la cabeza de una serpiente emplumada y que tiene el cuerpo de esta serpiente emplumada. Entonces la hipótesis de Frislandia dice que un hombre barbudo y rubio dentro de un dragón es un Drácar, es un vikingo dentro de un Drácar. Sí. Y que en Thor y la Mujer Águila, por lo menos digamos en la versión, nunca leí la segunda parte de la versión francesa, pero por lo menos la versión, el compilado que termina con un recorrido por la conquista de Prehispania, po. Claro, exacto, sí. Aparece justamente Quetzalcóatl. Hay un encuentro entre un nuevo personaje que viene de la mitología nórdica, pero que tiene también, viene a ser un titán, ¿ah? O una titana. Que tiene que ver mucho con Thor y este encuentro con Quetzalcóatl y se reconocen. ¿Ah? Y luego se inicia un viaje por toda la América, ¿ah? A la Amazonía, los Andes Incas, hasta llegar al Gualmapu y a la Patagonia. Que tiene que ver también con algunas teorías sobre arribos de vikingos por estas tierras. Que es la teoría de Frislandia, porque tiene ese Exacto, nombre por claro. por Frisa. Y luego hay otra también sincronía en que yo la utilizo, que es el águila. El águila en el panteón nórdico se supone que sobre Yggdrasil, que es el árbol que conforma el universo, existe un águila que la tutela, que tutela el universo, y de hecho sobre esta águila, en la cabeza de esta águila, hay como un halcón pequeñito, ¿ah? Como un cernícalo. Pero esta águila que tutela el universo equivale también al águila que veneran los nativos norteamericanos. Es la misma. ¿Ah? Entonces, también hay de hecho, hay incluso una conversación entre un chamán iroqués, ¿ah? de Terranova, ¿ah? Con el mismo Thor. Sí, y es curioso porque José Luis Flores en el especial de los dragones equivalía a... cuando había que buscar un dragón en las culturas de América del Norte, hablaba del Thunderbird, que es un águila gigante de las culturas del norte. Oye, Diego, te quiero llevar a otra, digamos, tu pega como editor. Además de Minotauro, tú eres el editor y coordinador de la línea de Planeta Cómic. Sí. ¿Qué es lo que se viene en los próximos meses en Planeta Cómic, autores chilenos? Autores chilenos, Planeta Cómic. O que ya está. Hay varias series que estamos terminando, completando. Estamos haciendo Alfa de la Emina Mesama. Sí. Estamos haciendo Triple Nacional de la Pía Bravo. Comenzamos a hacer Carta Prat con Pablo Monreal. Que ayer estaba y le fue muy bien. Que ayer estuvieron firmando bastante los tres. No, la Pía no estaba. Tenemos un libro con una historia muy bonita que se llama Mi novia Palestina. Es un libro que habla mucho, o sea, que trata la migración palestina a principios del siglo XX a Chile. Una historia que es como una fábula, como un western de un autor, Demetrio Bauer, que es muy talentoso,
Muy bonito el libro que lo Que él vamos hizo- a tener que él- a fin de año. Que él hizo la adaptación de Gordon Pym. Sí. Sí, de Arthur Gordon Pym. de Y la grabación. hizo hizo una reinterpretación de Arthur Gordon Pym, Sí. que es muy interesante. Le Yo dio un diría final, que es una de de las hecho. mejores novelas gráficas que ha salido en el Muy último bonita, que tiene un Sí. desplegable. Sí. Ese libro lo trabajamos en imprenta con un duotono, por eso tiene ese color tan característico. Tenemos un lanzamiento increíble que hago el anuncio acá, que todavía no lo hemos comentado, que es Daniela Thiers, la creadora de Alegría y Sofía, está trabajando un personaje nuevo que se llama Frida, que es un personaje más juvenil, un poco que se despega de lo que ha venido haciendo últimamente. Eso va a estar bien interesante, que esperamos lanzarlo en octubre. Y en noviembre tenemos Mientras Yugo duerme 5, perdón, que es esta saga que está haciendo la Paulina Palacios, Atómica, increíble, que nos ha ido muy muy bien. Un libro que se ha lanzado ya en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, en España. Y también tenemos, no sé si alcanzamos a hacerlo este año, pero es un cómic que estamos haciendo con Mauricio Salfate, Ujú. en Yoyo, que es uno de los Fundadores del fundadores Trauco. de la revista Trauco. Y estamos haciendo una historia relacionada con un personaje que es de su pasado, creo que es su bisabuelo, que Su abuelo. es su abuelo, Sí. que fue un jugador de Colo-Colo y que fue el equipo de Colo-Colo que salió campeón invicto. Oye, Y ese cómic está increíble. y con también. Alberto Montt, porque lo está viendo en Con Planeta Alberto México, Montt que le está yendo muy- acabamos de terminar, qué bueno que me lo recuerdas porque hablamos recién en la mañana. Él está viviendo desde hace un rato, está radicado en Francia, donde está haciendo una carrera súper potente como ilustrador, o sea, ya se despegó de Chile. Y con él vamos a lanzar ahora en agosto un libro que se llama El gran libro de los perros según mi gato. Para los que lo siguen, Sí. cuando sacamos ese libro Solo necesito un gato, tú no hiciste la contraportada, me acuerdo. Y este libro es la historia de los perros contada por los gatos. por un gato. Por el gato de Alberto Montt. Pero él sacó un libro sobre México ahora, pero parece que es solo Sí, el es Planeta un México. libro especial que hizo exclusivamente para México porque está enamorado de ese país y estuvieron trabajando allá, me parece que con Planeta Comic directo de México. Sí, y vi una entrevista que le hicieron y Está muy bonito el sí. libro, es muy entretenido. Sí, Yo lo ese estoy no lo- convenciendo para que hagamos uno en Chile. Y traer para acá, ¿no? Ese libro. Vamos a traer algunos ejemplares. Ya, bacán traerlo. Bueno, y para ir cerrando, Félix, escógeme uno de tus monstruos favoritos de... Uno de mis favoritos, bueno, me gusta, tengo dos favoritos hacia ahora, que uno es La Voladora, ¿ah? Que creo que es uno de los más terroríficos, ¿ah? Aunque a la gente le da más miedo al Hombre Cóndor. Sí. Eh, Los perturba el hombre, les da asco. Nos da un poco de asco el hombre cóndor. y el otro también es Cotaix, ¿no? Es hermoso ese. ¿Cómo se llama? El Que es un Jalajaches. que es un humanoide de Sí. Squall. Eso, un Stitch Shark. pero- que es parte del mito, el mito Hain de los Selknam, y que pesquisando ahí descubrimos que Anne Chapman, la antropóloga, digamos, que registró, no alcanzó a registrar, digamos, su cosmogonía, relata que ellos relacionaban a este ser, a Cotaix, con un tiburón martillo. Que tiburones martillos por esas zonas de aguas tan frías es muy difícil encontrar. Pero se supone que este ser se volvió al mar y se transformó en un tiburón martillo, así como las ballenas y los calamares, todo eso está muy presente en la mitología Selknam. Así que esos dos me gustan porque los encuentro muy aterradores y muy, ¿cómo se llama? Perturbadores, como dices tú, parecieran salidos realmente de una pesadilla. Y bueno, y obviamente también la chonchona, Que es la portada. que es la portada, que es esta versión femenina y adolescente, que aparece en El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Para ir cerrando, Diego, hay que decir que este es un libro de tiraje limitado. Es un libro muy especial. No es un experimento, porque lo que estamos viendo no estamos probando nada. Esto existe. Pero sí es una edición limitada que mandamos a hacer a China.
Son solo 3.000 ejemplares de este libro que están, me parece que son 24.900. Por un libro tapa dura, color, con un formato grande. Esperamos que tener buena recepción del público. A ver qué vamos a hacer para las próximas ediciones, cómo vamos a adaptar el libro. Sí, por eso si están interesados en este libro, como son pocos libros, yo recomendaría que corran. Porque Corran a pasa salir con de- otro. A mí me ha pasado con otros libros que también han sido tirajes chicos y que ¿dónde lo puedo encontrar? No, pues si ya salió, fueron 3 meses. Y sobre todo las antologías, los libros con muchos autores. Yo siempre Claro. recomiendo que los libros con muchos autores, o sea, cuentos chilenos de ciencia ficción, Sí. cuentos chilenos, los compren apenas salgan. Y Porque como esos libros tienen problemas, o sea, no es que tengan problemas, son muchos derechos autorales, generalmente es una sola edición. claro, y también algo que pasa, que a mí me ha sucedido, es que digo, ya, para la próxima edición tengo el libro, pero muchas veces las ediciones cambian, porque bueno, todos vivimos la crisis del papel hace algunos años, entonces de repente es bueno que si uno quiere algo, vaya ahora por ello. El trulque huecufu de los pueblos che del sur del mundo, quienes sostenían que en todas las aguas de los actuales Chile y Argentina habitaba un cuero, también conocido como cuero vivo. La oralidad es siempre la misma, una más informe que a la distancia parece piel de animal que flota sobre el agua acercándose a las riberas para apresar a sus presas. Desde vacunos a seres humanos, a quienes envuelve para succionar con los tentáculos o boca dentada que tiene en la parte inferior. Existen varias versiones para su origen, desde un huecufu, espíritu maligno que se apodera del cuero de un animal muerto, convirtiéndolo en un monstruo, hasta que se trata de la creación por encargo de un brujo. También hay quienes sostienen que se trataría de parásitos huéspedes de un cadáver flotante e inflado. Sea cual sea su origen, todas las versiones coinciden en que el cuero puede atraparse usando una rama de espino o calafate que provoca que la criatura se enrolle alrededor suyo, quedando atrapada en las púas para morir de manera lenta y dolorosa. Tal vez el monstruo más popular de las leyendas australes. Lo cierto es que el cuero es referido en casi toda América, desde Alaska a Cabo de Hornos, existiendo versiones donde habita ríos, lagos y la costa del mar, como sucede con el cuero chilote. Criptozoólogos han buscado explicaciones para este ser. Algunos defienden que efectivamente se trata de parásitos usando un cadáver, pero otros candidatean a pulpos e incluso mantarrayas que encontraron una manera de entrar desde el mar adquiriendo hábitos carniceros para sobrevivir. El autor Julio Vicuña Cifuentes, en Mitos y supersticiones recogidos de la tradición oral chilena, libro publicado en 1915, asegura que el cuero se trata de un pulpo o calamar adaptado al agua dulce. Mucho se habla además de la desconocida medusa vampiro, un tipo de celentéreo de gran tamaño y que en la superficie se parece a una forma ligera, plana y oscura, y que usa sus tentáculos para atrapar presas a las cuales succiona la sangre, de ahí su nombre. Aunque cada vez más escasas, es probable que algunas de estas aguas malas remontara del mar hasta una laguna y así diera origen a este popular cuento de horror oral latinoamericano. Monstruos y diosas del fin del mundo, de Félix Vega y quien les habla. Editorial Planeta, a través del sello Minotauro. Ya a la venta en librerías chilenas y disponible para todo el mundo a través del formato electrónico en todas las plataformas y en físico mediante Busca Libre. Pero ojo, los auditores de La Ruta Secreta pueden ganar uno de los 2 ejemplares firmados que sortearemos. ¿Cómo participar? Escucha o ve este capítulo de La Ruta Secreta desde YouTube y deja tu comentario. Entre los mejores comentarios vamos a escoger a los ganadores de estos 2 ejemplares. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos desde emisorpodcasting.com o velo a través de YouTube. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.